Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Muy bien, dice en el verso primero, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban todos? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué dice? Llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y después de ser llenos, ¿qué pasó? Dice, y comenzaron a hablar, ¿en qué dice? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, dice la Biblia. Entonces, ahí habían 120 personas, ellos estaban en el aposento alto. Era como estar en un segundo nivel, una casa alta, arriba en la terraza, ahí estaban ellos. Y estaban, no solo dice la Biblia que estaban juntos, sino estaban unánimes. Y qué importante es que dentro de la iglesia nosotros no solo estemos juntos, sino también estemos unánimes, con un mismo ánimo. Tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que compartir. Usted puede estar aquí sentado junto a alguien y no estar en un mismo sentir. Y qué importante es que nosotros estemos unánimes y tengamos un mismo ánimo, ¿verdad? Eso prepara un ambiente para el Espíritu Santo poderse mover en medio de nosotros. Le comparto que yo le hablo hoy del Espíritu Santo por lo que ministró el profeta Kevin, lo que él estuvo ministrando martes y miércoles. Entonces mucha gente fue llena del Espíritu Santo, unos oraron en lenguas. Entonces necesitamos, yo quiero construir un poquito más en esto para que lo que usted vivió con el martes y miércoles no se quede solo allí. Necesitamos que usted le dé seguimiento a esto que el Señor comenzó a hacer en su vida. Hay muchas personas que cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo oran en lenguas una vez, tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo y ahí se quedó todo. Dejaron de orar en lenguas, dejaron de recibir esa ministración fresca del Espíritu Santo y lo dejaron ahí en una sola manifestación. Y esto es algo que nosotros tenemos que continuar, tenemos que progresar en ello. Hay que orar en lenguas todos los días de nuestra vida, no solo el día que usted lo recibió. Tenemos que darle seguimiento a esto. Perdone, probablemente algunos dirán: pastor, no le atino de qué usted está hablando. Se la perdió entonces, se la perdió. Tuvimos al profeta Kevin este martes y miércoles acá en la iglesia. Mire, para contar, el martes ni predicó, él ni siquiera pudo predicar porque empezó a derramarse el Espíritu Santo aquí en medio de la iglesia. Me dijo: mira, ni siquiera pude empezar la prédica, me dijo. Una experiencia linda. El miércoles estuvo maravilloso, se ministró del Espíritu Santo y yo quiero dar seguimiento a lo que él inició, a lo que él trajo acá a la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos que una de las manifestaciones cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo es orar en otras lenguas. Esa es una manifestación cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros que mantener, esto es como cuando usted levanta un fuego, usted pone dos leños y empieza a arder la llama. ¿Qué tiene que hacer usted para mantener esa llama? Tiene que estar alimentándola, tiene que echar más leña. Si se apaga la llama, tiene que estar soplando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando a los cristianos se les va el ánimo y pierden el deseo de orar, de buscar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sopla sobre nosotros para avivar esa llama de su presencia.
Y eso es lo que nosotros necesitamos para mantener el fuego ardiendo en nuestro corazón. Necesitamos que continuamente el Espíritu Santo esté soplando, soplando. Por eso hay que orar todos los días. Por eso hay que mantener alimentada esa llama de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los 120 vino sobre ellos el Espíritu Santo, empezaron a orar en otras lenguas y esa fue la manifestación. Siempre que una persona es llena del Espíritu Santo, hay una evidencia. Usted no puede decir yo soy lleno del Espíritu Santo y no se vea nada. No tenga ese fuego, no tenga esa pasión por predicar, por compartirle a las almas que se conviertan al Señor. Tiene que haber una evidencia que usted ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿No les parece? Eso es un relajo lo que la gente está haciendo. Uno va a la iglesia, uno quiere estar sentado y escuchar el mensaje únicamente, pero eso que estén orando en lenguas, que estén llorando, eso no va conmigo. Pues déjeme decirle, hermano, que usted está deteniendo la obra del Espíritu Santo, aunque no le guste. Esa es la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su propia naturaleza y Él quiere manifestarse, Él quiere dejarse ver, pero a veces no entendemos nosotros que esa es la naturaleza de Él. No podemos pararlo, no podemos detenerlo, si así es como Él quiere manifestarse. Entonces viene Pedro y les explica, Hechos 2:14, lea conmigo, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pongan atención, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que parecían borrachos y Pedro le dice a los judíos que estaban ahí de testigos viendo todo lo que pasó, estos no están ebrios como ustedes piensan, les dice Pedro. Miren la hora que es, no es hora para emborracharse. Es poderoso cuando el Espíritu Santo lo llena a uno, hermano. Cuando el Espíritu Santo te visita, te llena y se derrama sobre ti. Y les dice en el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, verso 17, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer ellos? Profetizarán, dice la Biblia. ¿Cuántos creen que estamos en los postreros días? ¿Qué evidencias deben de tener nuestros hijos? Profetizar. La Biblia lo dice que nuestros hijos van a profetizar, mi hermano. Mire, que no le extrañe si un día de estos su hijo se levanta y le dice, mira papá, mira abuelita, quiero decirte algo que soñé y tal vez usted, Dios me está hablando a través de ellos. Eso está en la palabra de Dios, que en estos tiempos va a haber una manifestación a tal punto que todos, hasta nuestros hijos, van a profetizar. Los jóvenes verán visiones. Y no es que van a andar fumados. Va a haber una manifestación del Espíritu Santo sobre ellos a tal punto que ellos van a ver lo espiritual. Vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué dice? Y profetizarán. Ahí vemos nosotros dos manifestaciones de aquellas personas sobre las cuales ha sido derramado el Espíritu Santo. Uno, oraban en otras lenguas. ¿Qué otras? Los niños tendrán visiones, los ancianos sueños. Nuestros hijos profetizarán. Son evidencias y manifestaciones que el Espíritu Santo se está derramando.
Tenemos nosotros que actualizarnos al mover del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que esto no es una cosa que pasó de moda. Esto no es una cosa que fue hace 2000 años y bueno, ahí quedó. No, esto continúa, esto es necesario. ¿Qué tipo de testigos vamos a ser nosotros si no somos llenos del Espíritu Santo? Vamos a dar únicamente letra a la gente, pero cuando usted da el mensaje y el mensaje, las palabras que usted da, traen el respaldo del Espíritu Santo, los corazones de las personas van a recibir convicción de la verdad. No podemos ser testigos efectivos únicamente con la letra. Tiene que estar el respaldo del Espíritu Santo. Por eso es de que esto no pasa de moda y no va a pasar de moda. Esto es algo de Dios para estos tiempos. Amén. No nos vamos a convertir nosotros sin tener la convicción de un mensaje que nosotros sabemos que es real y verdadero. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo es algo para ahora, es algo de hoy. Y necesitamos nosotros poder comprender esto. Pedro defendía y Pedro le decía, estos no están borrachos como ustedes piensan. Porque la manifestación del Espíritu Santo, mire, hermano, pudiera parecer a la manera de pensar humana como algo desordenado. Cualquiera pudiera pensar eso. La gente decía, estos están borrachos, estos están bolos. Y Pedro se levanta, le dice, no, es que esto es lo que está escrito por el profeta. Cuando el Espíritu Santo se derrama, suceden cosas sorprendentes. Los jóvenes sueños, los ancianos visiones, los jóvenes, nuestros hijos profetizarán, hablarán en otras lenguas. Son manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo. Y no podemos nosotros hacerlo a un lado. Nosotros nos llaman pentecostales y viene del día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés pues es el día del derramamiento del Espíritu Santo. Y así es como nos llaman a nosotros pentecostales. ¿Por qué? Porque creemos en ese derramamiento y que es un derramamiento que está vigente hasta el día de hoy. Ya está ahí. No es algo que pasó y creemos. Y qué maravilloso lo que Dios hace, ¿verdad? Necesitamos nosotros entender esto del Espíritu Santo. Y yo quiero hablarles sobre el orar en otras lenguas porque muchos lo recibieron y oraron por primera vez. Y yo le voy a contar una experiencia que a mí me pasó y cómo en un momento tuve hasta una crisis de fe en lo que significaba orar en otras lenguas. Y se lo hablo porque no me va a extrañar a mí que alguno de ustedes en algún momento tenga una crisis de su fe. Y necesitamos nosotros entender que esto está en la Biblia, que esto está en la palabra del Señor y que lo que nosotros recibimos es auténtico, es algo verdadero, es algo del Espíritu Santo. El problema está con la fe de la gente. Y por eso queremos fortalecer esto. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 2. Dice la Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie que dice le entiende, aunque por el Espíritu que habla. La Biblia dice que cuando uno ora en lenguas, nadie le entiende. Lenguas espirituales. ¿Por qué? Porque tú no estás orando con tu entendimiento. Tú estás orando a través de tu espíritu a Dios. La oración perfecta, a veces uno no sabe cómo orar. Y cuando usted no sabe cómo orar o qué pedir o cómo pedir, ¿sabe qué?
póngase a orar en lenguas, porque su entendimiento no sabe qué pedir o cómo pedir, pero su espíritu sí lo sabe. Y cuando usted está orando en lenguas, usted está hablando una oración espiritual para con el Señor. Los que oraron en lenguas miércoles o martes que vinieron, hermano, usted tiene que continuar orando de esa misma manera todos los días de su vida. Ay, hermano, es que mire, yo ya no siento esa cosa que sentí, por eso es que no oro. Usted se volvió en un emocional y no en fe. Usted tiene que orar en fe y no bajo sus emociones. Por eso le digo que muchas personas solo oran en lenguas el día que recibieron y luego, como ya no sienten esa misma ministración, dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que no siento. Es que no es una cosa que usted sienta o una cosa que usted no sienta. La Biblia dice que si usted fue bautizado del Espíritu Santo, continuamente siga orando, aunque usted no entienda en su mente. Pero tenga fe en lo que dice la palabra, que es una oración espiritual. Amén. Vamos aprendiendo algo, ¿verdad? Me dice una hermana, siempre que orábamos por el bautismo del Espíritu Santo, esta hermana pasaba. Y siempre pasaba, y yo me he dado cuenta que el Espíritu Santo la bautizaba y oraba en otras lenguas. Y cuando el hermano dijo, ¿quiénes no oran en lenguas? Pasen, y ella iba para el frente. Yo le digo, hermana, pero si usted ha orado varias veces. Sí, es que ya tiempos que ya no sentía nada, ¿no? Entonces yo le comparto que esto no es un asunto de emociones. Esto es un asunto de tener fe en la palabra. Y usted tiene que orar en lenguas todos los días de su vida. Aunque su entendimiento no lo comprenda, pero usted tiene la obligación de hacerlo. Yo recuerdo cuando por primera vez oré en lenguas, mi pastor, en ese tiempo, yo todavía estaba en Estados Unidos, y mi pastor oró por mí, y bueno, empecé a orar en lenguas por primera vez en mi vida. Y estaba yo, y estaba yo orando en lenguas, ¿verdad? Sentí algo muy especial y oré en lenguas por primera vez en mi vida. Después atravesé una crisis de mi fe en cuanto a las lenguas. Y yo dije, ¿será que realmente esto fue de Dios? Porque yo oraba en lenguas y no sentía nada. Yo decía, yo oro en lengua, yo no entiendo, pero no comprendí estos versículos. No comprendí estos versículos. Y tuve una crisis de fe en la oración en lenguas. Y yo dije, ¿será que fue verdadero lo que yo recibí? ¿Será que esto realmente era de Dios? ¿Será que mi bautismo fue un bautismo original? Lo que yo sentí, porque yo oro y no siento nada. Yo oraba, y no sentía nada. Y mire, yo doy gracias a Dios, porque en medio de mi crisis en esa ocasión, Dios me reveló algo, fíjese. Y qué lindo cuando Dios a uno le revela algo, porque cuando Dios te revela algo, a ti te da convicción, eso. A ti te da convicción y te da seguridad. ¿Por qué? Porque tú tuviste una experiencia personal y no hay nadie que puede hacerte pensar de algo diferente, porque ya Dios te dio la convicción que eso que recibiste y que tuviste es de Él, es verdadero y es genuino. Y mire, yo estaba en mi crisis ahí y yo comencé, aparte, era un recién convertido, tenía un par de meses de haber conocido al Señor, había recibido el bautismo del Espíritu Santo, entré en una crisis y dije, ¿será que es de Dios? Porque cuando yo oro no siento nada. Pues mire, hermano, me despierto de madrugada y me siento en la cama. Yo estaba dormido y me siento en la cama. Y cuando vengo en sí, yo estaba orando en lenguas. Me acosté a dormir y me desperté de madrugada. Y cuando yo abro mis ojos, yo estaba Mire, hermano, yo tuve esa experiencia. Y comencé a escuchar con mi oído natural una voz que salía de aquí, mire, de mi vientre, de mi estómago.
una voz que salía en español. Yo pude entender lo que estaba orando. Pude entender lo que estaba orando. Escuché a mi espíritu hablar con Dios y pude entenderlo y lo escuché. Por eso yo le digo, a mí nadie me puede decir, eso no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio a mí una experiencia que me dio convicción que lo que ahí está escrito es verdadero, es real. Desde ese día de mi vida, a mí se me quitó cualquier duda que yo tenía respecto al bautismo del Espíritu Santo, y desde entonces oro en lenguas todos los días de mi vida. Oro cuando me voy a bañar, oro cuando voy en el carro, oro cuando estoy solo, oro en lo que voy de mi cuarto a la cocina. Sí, que no sé qué, y cuando llego hablo en español. Dios me dio la convicción, dice la Biblia, que el que ora en lenguas, dice, nadie le entiende porque por el Espíritu habla misterios. Si usted recibió el bautismo en el Espíritu Santo, usted tiene que orar todos los días de su vida de esa manera. Tiene que orar todos los días de su vida de esa manera, mi hermano. Por favor, y no espere a tener una experiencia sobrenatural para usted. Hermano, usted tiene que orar en lenguas porque usted está orando en el Espíritu. Y usted mantenga ese fuego alimentado. Mantenga esa llama encendida y siga orando así cada día de su vida. No deje de hacerlo todos los días de su vida. No espere a que le pase algo como Dios a mí me permitió tener esa experiencia para poderle testificar que eso que usted recibió es real y es verdadero. Lo que pasa, el problema es que somos cristianos emocionales y no somos cristianos de fe. Y nosotros tenemos que vivir por fe, así dice la Biblia, que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por nuestras emociones y no por nuestros sentimientos. Es un asunto de convicción. Dice 1 Corintios 14:2, léalo nuevamente, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mire el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando usted ora en lenguas, usted se está edificando usted mismo, se está fortaleciendo. ¿Cuántos han tratado de encender un vehículo que la batería no tiene carga? Y usted le da el start al carro y ¿verdad? Así está el cristiano que no ora, no arranca. Pero cuando usted, hermano, usted está orando en lenguas constantemente, usted sabe cuando la batería del carro está cargada, ¿verdad? Usted está activado. Hermano, vamos a la iglesia, vamos, dice usted. Hermano, vamos a orar, oremos, dice usted. ¿Verdad? Está uno edificado, y por eso cuando usted ora en lenguas, usted se está edificando a sí mismo, y por eso le digo, ore todos los días de su vida en lenguas, mi hermano, y edifíquese. Verso 14, 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice Pablo? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿qué dice? Sin fruto. Por eso orar en lenguas es una oración espiritual. Su espíritu está orando con Dios, pero su entendimiento queda sin fruto. También este es un asunto de fe, porque uno no comprende por qué está uno orando. Pero uno debe de comprender que es un asunto de fe. Mi espíritu está orando con Dios. El otro día vino un joven y me dijo, pastor, mira, recibí el bautismo del Espíritu Santo y estaba orando en lenguas. Y yo le pregunté, pero lo que me sorprendió es que yo comencé a entender lo que oraba. O sea, que no solo fue bautizado en el Espíritu Santo y oró en lenguas, sino que también Dios le permitió tener revelación de lo que estaba orando. ¿Verdad? La Biblia dice que hay
hay interpretación de lenguas, y él las pudo interpretar, y a mí me dio curiosidad, ¿y qué estabas orando? ¿Qué entendiste? Y me dice, fíjate, pastor, que yo le estaba diciendo a Dios, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, gracias por darme la oportunidad. No sé si está aquí el joven que me lo encontré en el baño, ¿está aquí? A ver, vení. Venite. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hugo. ¿Te recordás el día que me comentaste? Sí. ¿Qué fue lo que pasó cuando recibiste esa llenura del Espíritu Santo? Estaba hablando en lenguas y cuando yo empecé a entender, estaba oyendo lo que estaba hablando, pero mi boca estaba hablando lenguas. ¿Y qué era lo que empezaste a escuchar, a entender lo que estabas orando? Le estaba dando gracias a Dios por estar aquí y empecé a bendecir a todos en lenguas y fue en calidad. ¿Has orado, te has mantenido orando en lenguas? Sí. Ok, te felicito. Gracias, mi hermano. Denle un aplauso al joven. Mire qué bonita experiencia. Y hermano Epi me dijo, porque fue cuando vino hermano Epi. A ver cuántos vinieron con los hermanos Epi. Vale, si no se la perdió también. Mire, vino hermano Epi y yo le comenté el testimonio de Hugo. Me dice, mira, yo he preguntado lo mismo y me dice mucha gente cuando ora en lenguas y Dios les permite entenderlas, es una oración de agradecimiento. Entonces lo que tú experimentaste es lo que muchos han experimentado, es una situación, él me dice que lo mismo le han dicho los que han podido entender su oración en lenguas. Entonces, hermano, ore en lenguas, por favor, edifíquese, aunque su entendimiento usted diga, como no tiene interpretación, usted no las entiende, pero usted debe de comprender que cuando usted ora en lenguas, usted está edificándose en el Espíritu, y por eso hay que orar en lenguas todos los días. Y yo le comparto esto porque yo no quiero que la experiencia que usted tuvo el miércoles con Kevin, que Dios lo usó para ministrarle al Espíritu Santo, se quede allí. Usted tiene que estar trabajando en esto todos los días de su vida y orar en todo momento y orar en todo lugar. Esto es un asunto de fe. Usted dirá, pastor, yo oro en lenguas y no siento nada. Es que usted no tiene que sentir nada. No, el hecho de que usted no sienta nada no significa que Dios no esté ahí. Tenemos que hacerlo por fe. Es como la gente que entra en crisis de fe y dice, pastor, es que yo siento que Dios no me escucha. ¿Será que Dios no le escucha? ¿O será que usted tiene que sentir para creer? Un lugar de celebración. Acuérdese cuando Jesús se le apareció a Tomás y le dijo, Tomás, le dice, mete aquí tu mano, toca el hoyo de la lanza, mete tus dedos aquí para que veas que yo soy. Y le dice Jesús, y no seas incrédulo, sino un creyente. Y Tomás, ay Señor bendito. Pero qué lindo cuando uno tuvo una revelación de Dios y usted tiene una convicción interna en su corazón y usted sabe que Él existe, que Él es verdadero, que Él es real. Nadie te va a poder mover a ti de aquello a lo cual tú tienes la convicción. Y tenemos un concepto como que nosotros queremos convencer a Dios que nos dé algo que realmente, si usted lo lee en la palabra, la Biblia dice que Él anhela entregarnos. No podemos nosotros, decían los apóstoles cuando les decían, ya no prediquen más en el nombre de Jesús, cállense, y los habían azotado, y ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podían detenerlos porque era la presencia del Espíritu Santo, estaba tan fuerte en ellos que no podían callar. También, ¿cómo usted espera tener una manifestación del Espíritu Santo si lo primero que hacemos es que cuando cae, mire, hay personas que incluso dudan, eso no es de Dios y esos relajos no son de Dios? Mire la Biblia y mire cada vez que el Espíritu Santo se manifestaba, mire todo lo que pasaba, una situación
que Pedro tuvo que decir, estos no están borrachos como ustedes piensan. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.